hice biopic de la película. Y justo este año, hace unos meses, el mes pasado, estrené mi tercer largometraje que escribí también con Gonzalo, que se llamaba Papá YouTuber, ¿no? En realidad, bueno, ha sido un viaje rápido, la verdad no esperaba. Después de una primera película uno siempre se demora a veces mucho tiempo en hacer la siguiente, pero por cuestiones del destino y bueno, he hecho 3 películas casi en un transcurso de 5 años, que me da mucha alegría. Bueno, nada, eso es un poco qué es lo que he hecho, ¿no? Lo que he trabajado. Hola, yo soy Enid Campos, Pinky. Yo soy productora desde el 2002. He hecho 27 películas y entre largometrajes de ficción y documentales, y 7 cortos, y ahorita estoy haciendo mi segunda serie. Nada, he tenido mucha suerte de hacer tanta ficción, pero estudié en la de Lima, estudié publicidad. Empecé en publicidad como asistente de dirección 4 años, hasta que después ya de frente produje mi primer largometraje, que fue Días de Santiago, donde estuvo Panchito. Y nada, y ahorita tengo una película en cartelera que se llama Retablo, que espero que todos vayan. Y y también está en Netflix la serie que hice, que se llama Tijuana. Y ahorita estoy haciendo una serie, 3 series para Movistar. Sí, eso es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Williams, soy editor. A ver, yo estudié en la de Lima y cuando terminé me fui a estudiar a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, la especialidad de montaje, de edición. Soy editor, regresé en el 2005, comencé a trabajar, no paré nunca. He hecho no tantas películas como Pinky, pero tengo 20 como editor. Hice 7 asistencias antes. He trabajado para tele de acá. Edité Misterio, no sé si alguna de estas les suena. Misterio, Lobos de Mar, La Gran Sangre. Edité un programa por un año que se llama Aventura Culinaria. También he editado cosas para canales de afuera, de Discovery, Al Jazeera, Biography Channel, la biografía de Olga Tañón, bravazo. Trabajo haciendo contigo, sí, estamos haciendo, yo edité Retablo, y también estoy trabajando en una serie ahorita, acá, en 3. Trabajé en una serie en Colombia editando unos capítulos para Netflix que se llama Distrito Salvaje o Wild District, como le ponen a veces. Y he estado también, bueno, eso es lo que hago. Ok. Bueno, yo soy un poco viejo. Tengo 46 años haciendo cine. He hecho 23 largometrajes, no sé cuántos cortos y no sé cuántos spots comerciales, porque he vivido de la publicidad mucho tiempo en vista de que el cine no podía hacerlo. He hecho mucha televisión, 3, 4 miniseries, y fundé una empresa hace 40 y tantos años, con un grupo de amigos mafiosos tagneños, que estaba Pancho Lombardi, y empezamos a producir películas en lo que podía ser el comienzo de la producción cinematográfica, largometraje de la generación 19327, que es la generación de Velasco Alvarado, que dio la ley de cine y que dio nacimiento un poco a este cine moderno. Hicimos varias películas, ¿no? La ciudad de los perros, Marujo en el infierno, Cuentos inmorales, etcétera, etcétera, etcétera.
y más que nada soy autodidacta. Me he formado trabajando en laboratorios en Hollywood 2 años y en Nueva York 1 año y medio. No he ido a la escuela, he ido a las bibliotecas, sí, porque siempre me ha gustado leer un poco sobre imagen cinematográfica. Soy cineasta porque dejé de ser ingeniero y soy cineasta porque conocí muy temprano a la gente de la revista Hablemos de Cine, que me formaron, me educaron, además dentro de un espacio muy interesante que era la época más potente y grande del cineclubismo en el Perú, cosa que no se volvió a repetir. Soy director de fotografía, he hecho varias funciones y sigo ejerciendo la dirección de fotografía y la docencia en la Escuela de Cine EPIC en Barranco. Nada más. Gracias. Wow. Y el año pasado te homenajearon en el Festival de Cine de Lima. Sí. Bueno, buenas noches. Yo soy directora de arte, empecé de una manera un poco azarosa, empecé de la mano de una muy joven Claudia Llosa y de Pinky, que está acá, es mi testigo. Yo vengo de las artes plásticas, pero más que la plástica, incluso de la historia, el arte. Yo empecé estudiando historia del arte, luego me dediqué a las artes plásticas, estudié diseño de modas, maquillaje y claro, hacía miles de cosas y mi papá, el pobre, decía me voy a suicidar, o sea, estudia todo y no hace nada en concreto, pero de pronto apareció esta película Madenusa y comencé a trabajar, gracias a Dios, yo era muy novel, empecé de una manera muy autodidacta, gracias a Dios estaba Eduardo Camino, que es el director de arte de Retablo, y comenzó a enseñarnos técnica, ¿no? Ahora sí doy cursos, etcétera, ¿no? Pero fue una cosa así, empecé, como digo, con Claudia, con ella después hicimos La Teta Asustada, El Corto Lóxoro, después con Rosario García Montero, Las Malas Intenciones, con Javier Fuentes, El Elefante Desaparecido, ahora una comedia, Nobleza Obliga, con Gustavo Saavedra, luego en Chile estamos haciendo una película que todavía está en proceso, que no sé si se va a llamar Todas Vuelven o Lina y Lima, todavía el título no se sabe, también he trabajado en comerciales, pero nada, algo que estoy haciendo aparte de eso ahora es la enseñanza, que es algo que he descubierto que me encanta. Bueno, buenas tardes o buenas noches creo que es. Mi nombre es Francisco Adriancén, bueno, casi todo el mundo me conoce como Pancho en el mundo cinematográfico y fuera de él también. Yo soy un poco menor que Pili y tengo solamente 44 años haciendo cine, ¿no? Empecé curiosamente de asistente de cámara, después pasé a la dirección de documentales y paralelamente he venido trabajando en sonido y trabajo en sonido fundamentalmente, ¿no? Yo empecé, de repente como muchos de ustedes ahora están acá, como cineclubista. Yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería, fundé el primer cineclub de la universidad y de ahí empezamos a imaginarnos, porque en esa época no había mayormente producción cinematográfica, estoy hablando del año 67, cómo podrían ser las posibles películas que hiciéramos, ¿no? Al igual que muchos de mi generación, donde está Pili también, empezamos a hacer cine a partir de la ley 19327 que se dio en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Bueno, he trabajado en más de una treintena de largometrajes, un centenar de cortos, miniseries, y soy profesor de la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños desde hace 30 años en la especialidad de sonido, ¿no? Bueno, creo que nada más. Bueno, lo que quisiera ahora es que pudieran explicarle acá a todos los chicos y chicas qué es lo que hacen exactamente, porque acá mucha gente de repente, bueno, la mayoría no es de comunicaciones, entiendo, y de repente no sabe lo que hace la directora de arte, lo que hace exactamente el director de fotografía. Muchas veces me ha tocado con los alumnos que me preguntan, el director de fotografía que hace fotografías, ¿no? O sea, de repente no tiene muy claro cuál es la función. Entonces, la idea sería que ustedes puedan explicar qué es lo que, bueno, tú haces guión y dirección, ¿no? Entonces, ¿y qué hace exactamente un productor, ¿no? Porque además que hay diferentes
tipos de productores, ¿no? En fin, que puedan explicar, digamos, la cadena de trabajo y por qué es tan importante cada uno de estos oficios, digamos, para poder llegar a completar todo el proceso de una película. Entonces, podemos empezar contigo. Sí, claro. A ver. Bueno, en realidad el director es el que no tiene talento para hacer cosas específicas como la fotografía, la edición, la producción, la dirección de arte o todo. En realidad un poco lo que hacemos es gestionar los talentos para poder hacer una puesta en escena de un guión que en muchos casos escribimos, a veces no nos toca escribirlos y a veces están en las palabras de otros y tenemos que transformarlo en imágenes y sonido, ¿no? Nosotros, claro, todo nuestro trabajo recae en poder visualizar y tratar de plasmar, gracias a la ayuda de este equipo, estas imágenes, ¿no? Y poderlas registrar, digamos, a través de una cámara y a través de un micrófono, ¿no? Es bien difícil hablar de la dirección porque, claro, al final es como una película pero en realidad, o sea, me pasaba, ¿no? En la escritura, uno escribe el guión, en el rodaje se cambia, luego cuando llega el montaje se vuelve a variar. Entonces, claro, hay las imágenes que teníamos también pensadas en cómo íbamos a transformar estas imágenes, ya con el fotógrafo cambia mucho la idea en cómo tenemos las locaciones, la dirección de arte y los colores. O sea, en verdad es un trabajo bien bonito y la verdad es que recibimos el crédito de mucho del equipo, ¿no? He solido, las 3 películas he tratado de trabajar con un equipo más o menos similar de gente porque me siento tranquilo, pero también porque muchas veces hay discusiones, porque no todos tenemos una idea clara de lo que, o todos tenemos una idea de qué queremos, qué buscamos, pero estas discusiones en todo caso siempre son en pos de un objetivo mejor, ¿no? Creo mucho en esta idea de dialogar con el equipo y abrir un poco dejar de controlar en muchos casos para que todo el mundo pueda aportar algo, y creo que ese aporte ayuda a la película. Me hubiera gustado que ellos hablen un poco también de qué es lo que hacen para poder de repente decir cómo eso se conjuga hacia la película, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la producción. Hay muchos niveles en la producción. La producción ejecutiva, por ejemplo, somos las personas que ayudamos a conseguir los fondos para que se hagan las películas. Generalmente las películas que yo he hecho son películas más de cine independiente, cine de autor, entonces hay toda una vía para poder conseguir ese dinero. Eso es los productores ejecutivos, y casi siempre están los productores y los directores también, porque todo ese periodo, que es un periodo de desarrollo, donde se consiguen los fondos, que puede ser de 3 años a 10 años, más o menos, se hace junto con el director. Y, por ejemplo, eso es algo que yo siempre pido cuando formo una dupla con el director, es que el director también sea productor conmigo, ¿no? Acá en Perú, se tiene que trabajar así. O sea, no veo otra manera, en verdad, en este tipo de películas. ¿Por qué? Porque al final, la única persona que quiere hacer su película es el director. Entonces, tiene que ser productor. Siempre se los digo, ¿no? Entonces, y yo soy su dupla, somos productores ejecutivos los dos, pero él tiene que estar conmigo, porque hay mucha gente que viene y me dice, oye, ya, tú sé mi productora, y yo solo dirijo. Y no es así. Esa es la producción ejecutiva. Luego, bueno, la producción general, que ya es cuando entras a un proyecto y ves desde la idea, acompañas mientras se hace el guión, lees las versiones del guión, puedes también opinar, ¿no? Luego, después de ver la naturaleza del proyecto, que siempre creo que es súper importante, qué tipo de proyecto es, armas el equipo junto con el director. A veces hay directores que llegan y no conocen a la gente, ¿no? Como me pasó en Retablo, por ejemplo, y yo armé todo el equipo pensando un poco en el guión, pensando en el proyecto. Y bueno, y de ahí es gestionar todo hasta la preproducción, el rodaje,
y bueno, la postproducción y la distribución y el estreno. Son como todas las etapas. Ese es el productor general que está en todas las etapas. Esa chamba no acaba nunca. O sea, yo hoy día puedo estar coordinando cosas de Días de Santiago, ¿no? Que me la piden en la universidad de tal lugar. Tienes que seguir nomás, ¿no? Y luego hay directores de producción, que son los productores que entran a la preproducción y al rodaje, ¿no? Se encargan de esa etapa, que tienes al productor también, ¿no? Pero ellos se encargan sobre todo de eso. Luego hay jefes de producción, que son los que no se pueden ir del rodaje, se encargan solo del rodaje, y ya de ahí vienen los asistentes de producción, ¿no? Entonces yo en mi vida he sido de todo un poco, ¿no? En algunos proyectos me llaman solo para ser directora de producción, como por ejemplo El Acuarelista, ¿no? Que me llamaron solo, ya tenían el dinero y me llamaron para hacer la preproducción y el rodaje. Yo no hice nada más, ¿no? No chequeé las ediciones, no acompañé la postproducción ni nada. Hay otros rodajes como Retablo, que fui la productora general, que estuve desde que no había ni guión, era una idea, ¿no? Que fue hace 9 años, hasta hoy día que estamos estrenándola. Eso fue una producción general. En otras soy productora asociada, como en Canción Sin Nombre, que estuvo ahorita en Cannes. Yo, si bien no pude estar en el rodaje, estar ahí, es un proyecto que yo he acompañado desde hace 8 años y he asesorado. Entonces, por eso tengo el crédito de una productora asociada, porque he invertido mi trabajo ahí, ¿no? Y bueno, y seguiré asesorando y haré todo lo que pueda para que la película siga, ¿no? Ahí fui productora asociada y así, ¿no? Algo que quería agregar, ¿no? Para ser productor ejecutivo, buscar todas estas ayudas y el dinero, es necesario tener una empresa, ¿no? Que la gente a veces no tiene claro esto, ¿no? Sí. Y algo que no dije, ¿qué hace el productor, no? Nosotros somos como los gerentes generales de la empresa, ¿no? Y como que hacemos realidad lo que ellos escriben, ¿no? Ellos toman decisiones, pero como que nosotros, sobre todo, los bajamos a tierra, ¿no? Es como... y tienes que ver de qué manera, ¿no? De qué manera bajar a tierra, pero que igual... Que el director sea productor, que el director sea productor también es porque, claro, cuentas con unos recursos limitados, entonces todo lo que has plasmado a veces en un guión tienes que dialogarlo un poco con la producción, con tu otra cosa. Exacto. Y hay mucha gente que cree que la producción es simplemente conseguir cosas, y eso no es, ¿no? La producción en realidad es gestar un proyecto. Tú estás gestando un proyecto desde el inicio hasta el fin, y hay mucha creatividad ahí dentro, porque primero tienes mucha creatividad en ver cómo gastar ese dinero y maximizarlo, ¿no? Y ver qué hacer para obtener el dinero, y ver cómo hacer para que se vea, que en la pantalla se vea lo que él quiere, pero con el dinero que tenemos, que es poquitísimo. Entonces, ahí hay mucha creatividad. Y también, por ejemplo, en Tijuana, yo soy productora, simplemente productora, y mi labor fue más como una producción creativa. O sea, yo estaba ahí para ver que todo tenga como unidad, estaba chequeando cada área, viendo que todas las áreas estén conectadas con los showrunners. Entonces, eso fue como algo diferente para mí, pero me encantó. Entonces, si alguien les dice que el productor es solo el que consigue las cosas, es mentira. De repente podemos pasar ahí, ¿no? Sí, claro, trabajan en el rodaje y al final con él ya en la postproducción. ¿Foto? ¿O sonido? ¿O arte? Claro, cualquier arte, sonido. Todos a la vez, ¿no? Son Por de favor. fotografía, ¿no? Para ir un poco A ver. en el orden, ¿no? Porque ellos, digamos, están en el inicio del A proyecto, ver, ¿no? Desde la etapa de desarrollo, ¿no? Bueno, la foto es la imagen de la película. Y lo que hace un director de fotografía, siempre me ha resultado difícil responder qué es un director de fotografía o qué hace un director de fotografía. Porque todos trabajamos diferente, todos hacemos cosas diferentes. Pero en pocas palabras podría decirse que el director de fotografía construye la imagen de la película, encuentra un tono visual que encaje con el tono narrativo que trae la historia que se va a contar. Entonces, eso es un poco, y usa como herramienta algo que es esencial en el cine, que es la luz, ¿no? La luz es la herramienta principal que utiliza un director de fotografía y que no ha cambiado con el paso del tiempo. Hace poco se dio un punto de quiebre muy importante porque apareció una nueva tecnología
y ha empezado a retirarse otra, ¿no? Entonces, para una persona como yo, que el 80% de su trabajo lo ha hecho con la anterior tecnología, la cosa se complica y me obliga a redefinir, ¿no?, mis funciones, en fin, las cosas que tengo que hacer. Pero dirección de fotografía es un poco eso. Yo encontré una vez un libro de Ricardo Aranovich, que es un fotógrafo franco-argentino, fotógrafo de la Nouvelle Vague y del cinema nuevo brasilero, un libro que se llamaba Exponiendo una historia. Muy simpático el juego de palabras con el nombre, porque exponer es lo esencial de un fotógrafo. Exponer es buscar la luz y la velocidad y la sensibilidad para que las cosas reales aparezcan correctamente registradas. Exponer una historia es ponerle la luz a una película, darle la luz a una película y darle la imagen que corresponde, porque a cada historia le corresponde una imagen, una fotografía. Eso me dice bastante de lo que es un director de fotografía, de lo que hace un director de fotografía. Construye su película en complicidad con la historia que va a contar y sobre todo con el dueño de la historia, que es el director, ¿no? Entonces hay ahí un vínculo muy estrecho, muy íntimo, muy cercano. Cómo la soñaste, cómo la pensaste, cómo la viviste, tratando de juntar dos cabezas en uno para tener la autoridad suficiente de crear algo que sea cercano a lo que él tiene en la cabeza. Entonces, es eso y un montón de cosas hacer director de dirección de fotografía, ¿no? Es aportar también, por sobre todo, los elementos que potencien la historia, elementos como herramientas tecnológicas, cultura, sensibilidad, y con todas estas herramientas intentar crear emociones, sentimientos y estas cositas simpáticas que producen el cine en el espectador, ¿no? Y eso lo hace el fotógrafo con la luz física, que puede ser fuerte o débil, la luz psicológica que te emociona, que te deprime, que te alegra, y la luz cultural, que es la luz que tú traes de atrás en tu historia, en tus vivencias, en tu vida y con tus conocimientos. Creo que eso es lo que hace un director de fotografía, además de andar con una bolita por todos lados, midiendo la luz, ¿no? Nada más. Susana o Pancho. Aló, hola. Bueno, algo que tiene que quedar en claro, que hacer cine, no sé si se están dando cuenta, es un trabajo de equipo. Entonces, si no, no funciona. A mí me toca hacer dirección de arte, pero si yo lo hiciera sola o cada uno actuara por su lado, sería un desastre. Entonces, es un trabajo que de alguna manera es un tejido. Por ejemplo, yo voy mucho de la mano de dirección de fotografía, pero no solamente con dirección de fotografía, pero voy a empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encargamos de hacerlo de una manera tan simple, también visualizar una historia, pero más que con la luz, lo hacemos con el color, con texturas, con objetos mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo narrar una historia con una silla Bauhaus moderna, sencilla, sintetizada, por ejemplo, en formas, que con una Luis XV, ¿no? Una silla barroca con muchos diseños. Ya cada elemento te narra otra cosa. Si ustedes, por ejemplo, ven la película Carol, es una pareja de dos mujeres, una es de clase alta y otra es de clase baja. Obviamente en ningún momento en la película Carol va a decir, ojo, yo soy de clase alta y la otra, yo de clase baja. No, ¿qué va a suceder? Nosotros visualmente nos vamos a dar cuenta por la ropa que usa, por los muebles, por el estilo, hasta qué época es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, yo tengo que ir muy de la mano del director, yo no puedo irme por mi cuenta del director de fotografía, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre en ese momento que van a haber tonos azules, por decir cualquier cosa, ¿no? Y tengo que hablar con él, tenemos que llegar a un acuerdo, cómo va a ser la luz. Puede ser en clave muy baja y de pronto la escena va a ser ominosa,
o de repente va a ser en una clave muy alta y de pronto se va a ver colores apastelados y nos va a decir otra cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, él cambia totalmente lo que estamos narrando, cómo entra la luz con los colores. Un cuarto con determinada luz se puede ver muy luminoso, alegre, de repente como con muchos contrastes se va a ver duro. Entonces todo lo que trabajamos es como vuelve a decir un tejido. O producción, por ejemplo, ¿no? También hay producción de arte, así como hay de campo y de muchas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también puedo decir, quiero que me hagas una cascada y que bajen 2 ángeles y eso atrás, y me dicen, no, tenemos tanto de presupuesto. Entonces, ok, hazme una gigantografía que salga, que se vea agua, ¿no? Y hacer cine peruano, ustedes ya han visto acá, o sea, de estos peliculones que se han hecho antes, que eran milagros, hasta ahora sigue siendo un milagro hacer. Entonces, claro, tenemos que ingeniarnos y trabajar. A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez que se cayó una locación, que ya era una cosa que ni siquiera tenía que ver con nosotros, cosas que suceden. Siempre en cine van a haber episodios que suceden, ¿no? Y de pronto, fuera de presupuesto, tenía que hacer una galería de arte. Compré el piso que parecía machimbrado, porque no había tiempo ni dinero para hacer un piso de machimbrado, como quería, como se había pautado, los paneles, etcétera, etcétera. Todo estaba muy bien hasta que de pronto termino de armar y falta una esquina poner piso. Y ya no había tiempo, no había nada. Entonces yo fui con mi director de fotografía y comenzamos a ver qué hacemos. Al final lo iluminó de una manera súper cálida, preciosa, y en esa esquina donde estaba ese hueco no se veía nada, ¿no? Y de verdad, y todo el mundo, qué linda la galería, ¿no? Pero se pudo hacer con un trabajo en equipo, ¿no? Siempre se dan esas cosas, pero como digo, igual sonido. Yo no puedo ir y decir, ay, esta locación es maravillosa si atrás pasa el tren cada 5 minutos, porque, o sea, de nada sirve si no está sirviendo a sonido, ¿no? Entonces es algo que quiero que quede claro, que es todo un engranaje, ¿no? Todos los que estamos acá, o sea, siempre trabajamos, cada uno, no existe estas cosas de que, yo soy una estrella, o él también, no. Es lo bonito del cine, que es un trabajo que te enseña a ser humilde y trabajar en grupo, ¿no? Y para mí eso es lo que me enganchó finalmente. Bueno, a ver, normalmente el sonido, lamentablemente, casi siempre lo llaman al último, ¿no? Se preocupa mucho de la imagen, trabajan mucho sobre la imagen y piensan que el sonido solamente es grabar los diálogos, ¿no? Ocurre con la mayoría de directores, ocurre con la mayoría de productores, ocurre no solamente en el Perú, ocurre en muchos sitios. Aunque es cierto que en los últimos tiempos ha cambiado mucho, porque entre otras razones el sonido de las películas y de las series cada día se escucha mejor. O sea, uno va a un cine y gracias a la tecnología digital ahora casi todo el sonido, o por no decir todo el sonido, es surround o 5.1 o envolvente. La calidad es extraordinaria, entonces eso obliga a hacer un trabajo muy delicado, muy exacto, muy preciso, con muchas consideraciones respecto al registro de sonido y a la postproducción de sonido. Explico un poco cómo es el proceso. Normalmente nosotros empezamos, el trabajo del sonidista empieza leyendo el guión, como empieza cualquier película, ¿no? Una película empieza por un guión y el director el guionista, o los dos, en conjuntos o por separado, escriben un guión que luego pasa a ser desarrollado por las diferentes áreas. Hay un libro de un americano que se apellida Scott, no recuerdo el nombre ahorita, que resume, con el título nomás resume muy bien lo que es el cine, ¿no? La forma como se hace el cine. El título del libro es El cine, un arte compartido, ¿no? Y es cierto, o sea, el cine es un arte en el cual todos los elementos participan en hacer una obra, que es la película, ¿no? Durante muchos años, y a raíz de la crítica sobre todo francesa, se consideró y se sigue considerando que las películas las hacen los directores.
lo cual no es totalmente cierto. Si bien, por supuesto, el director es el responsable general de la obra, es el que está atrás y con su visión está atrás del proyecto, hay un conjunto de actores técnicos, ¿no? Fotografía, vestuario, edición de sonido, edición de imagen, producción, ¿no? Por ejemplo, Hollywood da el premio a la mejor película, no se lo da al director, se lo da a los productores, ¿no? Los ingleses igualmente. Lo cual, para que vean ustedes la importancia que tiene este conjunto de personas que participan dentro de la realización de una película, ¿no? Bueno, en el caso del sonido, nosotros empezamos a trabajar, o debiéramos empezar a trabajar, desde el guión, leyendo el guión, a partir del guión, imaginándonos las diferentes situaciones que nos propone el guión y sobre todo los diferentes escenarios donde van a ocurrir estas situaciones. No es lo mismo grabar una escena donde intervienen dos personajes, o una película donde intervienen dos personajes, que grabar una película, por ejemplo, sobre un grupo musical, que inevitablemente va a tener consideraciones técnicas muy específicas y muy demandantes probablemente, ¿no? Espectáculos en vivo, ensayos, presentaciones del grupo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que leer el guión. A partir de esta lectura del guión, nosotros nos imaginamos cómo va a sonar la película de un punto de vista, si se quiere, llamémoslo teórico, ¿no? Y luego, todo esto entre la primera etapa, que se llama preproducción, vamos conociendo las locaciones donde se va a filmar, como decía Susana. Si una locación puede ser maravillosa, pero si por ahí pasa un tren, hay que partir de que definitivamente esa escena, si se va a filmar ahí, se va a tener que doblar. O no se filma ahí o se dobla, si es necesario, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo una película que hice acá en el Perú, en el cual el director quería filmar una escena romántica, una conversación romántica, ¿no? En medio de una avenida de gran tránsito. O sea, es muy difícil una conversación romántica a gritos, ¿no? Tranquilamente, al final la filmó, se dio cuenta que no funcionaba y tuvo que cambiar la locación y filmarla nuevamente, ¿no? Algo elemental, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas se dan. Entonces nosotros visitamos las locaciones, coordinamos, por ejemplo, con dirección de arte, porque tiene que ver mucho. El sonido está íntimamente ligado a la técnica. Tanto así que antes el término que se usa todavía es de ingeniero de sonido, ¿no? La ingeniería de sonido es una especialidad, una rama dentro de la ingeniería, ¿no? Que implica varias cosas: electrónica, acústica, más allá definitivamente de la especialidad propia cinematográfica, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos que ver con la acústica del lugar. Vamos a un lugar, si la acústica no nos sirve, me refiero a la acústica, es decir, el rebote del sonido en las paredes, en los techos, en el piso, ¿no? Tenemos que cambiar los techos. A veces ponemos espumas en los techos, o en las paredes ponemos espumas o materiales acrílicos para evitar el rebote. El rebote evita la reverberación, y la reverberación, cuando es muy grande, dificulta el entendimiento de un diálogo, ¿no? Lo primero que se ve en una película barata, por ejemplo, es que el sonido está mal hecho. ¿Por qué no lo han hecho con todas las consideraciones del caso? Entonces, todo esto lo hacemos en la etapa de preproducción, cosa que cuando llegamos a la siguiente etapa, por ejemplo, el vestuario, muchas veces se elige ropa sintética, y la ropa sintética suena. Uno coloca un micrófono inalámbrico dentro de la ropa y es puro ruido, y ese diálogo no sirve para nada, ¿no? Es mejor escoger, evidentemente, ropa de algodón que no suenen, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, todo este trabajo que se hace en la primera etapa, luego hace que la siguiente etapa, que es la etapa de rodaje o de producción propiamente dicha, donde nosotros usamos una serie de aparatos, ¿no? Que son indudablemente muy importantes, escogerlos de buena calidad, que lamentablemente son muy costosos, aunque ya no lo son tanto como lo eran antes, ¿no? Hace que nuestro registro de sonido, que es el que proporciona generalmente entre el 70 y el 80% del sonido final de una película, tenga calidad. Hay que imaginarse además
que el sonido de una película se amplifica tremendamente en las salas, o sea, el menor ruido se escucha en las salas cinematográficas, algo que probablemente incluso no percibimos durante el momento del rodaje, ¿no? Entonces, la calidad del registro tiene que ser muy, muy, muy grande. De ahí la necesidad de usar aparatos muy sofisticados, micrófonos de determinada calidad, grabadoras de determinada calidad, más allá indudablemente del conocimiento técnico que se tiene que tener para grabar. Por otro lado, hay que tener presente de que cuando uno hace el sonido de un rodaje, tiene que tener en todo momento dos cosas pendientes. Uno, qué es lo que suena en el set, ¿no? Porque una película se hace por partes, hay que entender eso además. No es que uno pone la cámara, entonces toda la secuencia la graba seguido. Puede haber esas situaciones, evidentemente, cuando hay plano secuencia. Pero cuando nosotros hacemos una conversación donde filmamos para este lado y luego volteamos la cámara y filmamos para el otro lado, la acústica del lugar va a cambiar. Para que haya una determinada acústica, para que haya otra determinada acústica. Para allá, por ejemplo, no suenan los ventiladores y para acá suenan los ventiladores. El sonidista tiene que estar pendiente de eso, porque una de las, una de las cosas fundamentales es la necesidad de la continuidad sonora, como igualmente tiene que haber continuidad lumínica, ¿no? No puede estar uno a oscuras y el otro claro, digamos, salvo que sea por razones exclusivamente expresivas, ¿no? Entonces, hay una serie de consideraciones necesarias al grabar, que uno tiene que tener muy en cuenta y que hacen parte del trabajo del sonidista. El trabajo del sonidista no es simplemente registrar los diálogos o los diversos sonidos que produce el movimiento de las personas o animales o objetos. No, el trabajo del sonidista es verificar la continuidad, verificar la calidad del sonido, tenerlo presente en todo momento. Tener presente además que, por ejemplo, si yo me voy a hacer una película en la selva, yo tengo que grabar ambientes de la selva, porque la película la voy a terminar en Lima. En Lima no tengo ambientes, es decir, cómo suena la selva a las 6 de la mañana, cómo suena la selva a las 12 del día, cómo suena a las 6 de la tarde, cómo suena a las 12 de la noche. Todo eso lo tengo que traer para luego procesarlo e integrarlo si es necesario a la película. Pero si no lo tengo, imagínense, voy a tener que irme de nuevo a la selva, con todo lo que eso cuesta y demanda en términos de trabajo, para grabar un ambiente de 2 minutos o 3 minutos, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las tiene que tener pendientes al momento de filmar, para registrar todo el sonido que sea posible de la mejor calidad para poder ser usado luego en la siguiente etapa, que es la postproducción. La película pasa luego, después de la filmación, pasa por un proceso de edición, en el cual Eric les va a hablar luego. No te voy a dejar sin tema, Eric, no te preocupes, ¿no? Y después de ese proceso de edición de imagen, pasa por un proceso de edición de sonido. O sea, el sonido se edita, se colocan, o sea, no solamente los sonidos que se han grabado directamente, se vuelven a colocar, se procesan, ¿no? En la medida de lo posible se mejoran su calidad, hay partes que se doblan en la medida que no se han podido grabar bien por determinadas circunstancias, y se le añaden sonidos, ambientes, efectos, etcétera. Luego la película se mezcla y al final se hace una copia final, que le llaman copia compuesta, en la cual la imagen y el sonido, la imagen editada y el sonido editado se juntan, y esa es la película que luego se proyecta, ¿no? Bueno, me quedo por ahí nomás para no dejarlo sin tema. Pero súper. Llegamos al final. A ver, ¿qué hago yo? Sufro mucho. Ya, pero a ver, ¿todos son de letras? ¿Eso significa que letras es como primer ciclo o letras es de letras? Ah, ok. Para saber si les explico como intenté alguna vez explicar solo a mi papá, a mi mamá, y que igual me quedaron mirando con una cara rara. Una película o una obra audiovisual no se graba en continuo. Lo que tú ves en pantalla, que está pasando una secuencia atrás de la otra, no es así como se ha grabado. Se ha grabado en diversas locaciones debido a distintas necesidades como de producción, o de sonido, o de arte, o de foto. La persona que se encarga de poner todas esas partes juntas y que tengan un sentido
o que está preocupado también por el sentido, porque el sentido debería estar desde antes del guión, soy yo, el editor. ¿Ya? Entonces a mí me llega un montón de material, ya que siempre me lo tiran en un montón de teras, ¿ya? De terabytes, y soy Lord of the Discs. En mi casa tengo discos de todas las películas de los últimos 10 años. Si alguien desea un disco duro, los estoy rematando, ¿ya? Si lo quieren con material, me avisan, ¿ya? Podemos vender a su madre 1 y 2, si quieren. Avenida al Arco. No, mentira. O por abajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero, tratar de descifrar qué cosa es lo que el director quiere. Y una vez que descifro eso, tratar de descifrar o conciliar eso versus lo que el director tiene u obtuvo en el rodaje. Porque uno siempre tiene 3 guiones, el que rueda, el que escribe, el que rueda y el que edita, ¿no? Entonces muchas veces yo tengo que enfrentarme, o nos enfrentamos junto con el director, a eso, ¿no? A ver cómo hacer para modificar esto para que esté de acuerdo a lo que tú querías y en base a lo que has logrado obtener. Entonces, siempre las películas, usualmente en mi experiencia, todas, siempre sufren cambios estructurales cuando llegan a la sala de edición, a la isla de edición, ¿no? ¿Y por qué se le llama una isla de edición? Porque, pucha, el guionista y director se ha pasado 2 años escribiendo, 2 años más obteniendo financiamiento, pucha, o más, ¿no? 3, ¿no? 1 año para el rodaje, ¿no? Y estamos hablando de 5 o 7 años, ¿no? Entonces cuando llegan a la sala de edición es como si fueran unos náufragos, por eso se le dice isla, ¿no? Y son la mitad de las personas que solían ser, ¿no? O han envejecido 30 años en solo 5. Entonces, y luego se tienen que enfrentar a mí. Entonces, a ver, contra todo pronóstico, yo lo que intento, porque si te has fajado tanto por la película, ya, muchas veces yo lo que hago es, mi lealtad no es necesariamente con el director, sino con la película. La idea es siempre hacer la mejor película posible. Eso no significa que vaya a ser antagonista o algo por el estilo. Pero mi lealtad, y eso es algo que es siempre importante entender, o para mí yo lo utilizo como un mantra, es con la película, ¿no? Entonces mi labor es tratar de sacar de ese material la mejor película posible. Entonces tengo que cortar cosas que no hace un editor, porque también pasa eso, ¿no? Quiero poner el efecto del rayo láser, o que viene eso es postproducción efectos, ¿no? O el croma aquí, bueno, puedo hacer un croma, pero el croma final lo hacen en postproducción, porque hay todo un proceso de postproducción. Lo que yo hago es cortar, como sashimi. ¿Ya? Entonces lo que hago es poner, y lo que hago es como en el sushi, te corto la mejor parte del pescado, ¿ya? Y tú dices, no, pero quiero la cola. No importa la cola. Pero me demoré un montón pescando todo el pescado. Pucha, pero es que yo entiendo y lo siento, pero no va a quedar bien el plato. O creo que queda mejor, ¿no? Pero siempre hay una jerarquía también, ¿no? A pesar de que es un trabajo colaborativo, hay una jerarquía. Así que si finalmente el director dice, no, pero pon la cola, ya pon la cola. Pues. Arruina el plato, pues, no sé. ¿Ya? Pero también hay eso es importante también saber. Es un arte colaborativo que es una parte y un aspecto bien importante, porque todos deben ser capaces de comunicarse y de también aportar, y eso es muy rico cuando sucede, pero también hay una jerarquía que es importante de saber, de mantener, o a mí me parece que es importante, porque si no, es un desorden, y el cine es un arte y es muy lindo, pero no es una democracia, es una dictadura imperfecta. Bueno, no soy la dictadura, bueno, me han dicho dictador de manera indirecta, o directa, no sé, pero de hecho sí hay jerarquías, es verdad, pero justo ahora estaba conversando con un amigo guionista que bueno, también dirigió películas, y en realidad el director muchas veces, digamos, toda el glamour del director, la película y la fotografía y tu silla y el monitor y los actores y todo, y en realidad es un gerente de recursos humanos. En realidad es eso, o sea, muchas de las cosas que pasa por el director es poder manejar un equipo diverso, con personalidades distintas, en las cuales tienes que poder lograr
que esa película que tú has escrito y que van 5 años, que vas en la versión 25 de guión, puedan tomarlo como suya, ¿no? Y hacer la mejor película posible. Y es verdad, o sea, escoger al grupo de actores, así como escoger el grupo de talentos, de gente que trabaja contigo, va a hacer que la película sea distinta. De hecho, con Pinky, la película va a tener una visión particular de lo que a ella le gusta, del tipo de cine, de cómo es su lectura de la historia, tanto con la fotografía, tanto con el sonido, tanto con el arte, tanto con la edición. Y siempre hay peleas también, ¿no? Por ejemplo, entre fotografía y sonido, no he estado en rodajes en los cuales no se han peleado. Siempre se pelean. Porque, por ejemplo, el fotógrafo hace una fotografía linda, pone las luces, no sé qué, y luego llega el sonidista y dice, ya, ¿dónde me pongo yo? Porque donde me ponga, hago sombra el micrófono sobre el actor, ¿no? Y es una pelea que la he hecho, o sea, la he pasado durante todos los rodajes, o estamos haciendo cámara en mano, ¿no? Y el operador de cámara, que muchas veces es el fotógrafo, no siempre, pero en muchos casos es el fotógrafo, está con la cámara sosteniéndola, ¿no? Y ves que el micrófono empieza a entrar y entrar porque está obsesionado con registrar el mejor sonido y el mejor diálogo posible, pero tú ves que el camarógrafo está tratando de quitar el micrófono, pero también estar con la toma. Entonces, claro, ves que al final corten y empiezan, no sé qué, ya puede ser, o sea, empiezan las discusiones en el set, ¿no? Y sí, es jerárquico porque, claro, hay un momento en el cual hay que controlar, hacer un control de daños, conversar con el equipo, qué es lo que estamos buscando, que todo el mundo se sienta tranquilo, que todo el mundo se sienta respetado en su trabajo, porque lo es importante, para sacar la película adelante. Bueno, eso es lo que quería rematar después de Dictador. Sí, definitivamente es jerárquico y tiene que ser jerárquico porque imagínense, es hacer una sinfonía. Entonces tiene que haber un director de orquesta. Si todos los instrumentos comienzan al unísono, es una bulla, ¿no? Entonces él va dirigiendo, entran los trombones, entran los vientos, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? Crear una lógica para que todos nos apoyemos, ¿no? O sea, es como lo que digo, uno ayuda al otro, etcétera. Y lo de bueno también es que está hecho de tal manera que uno se podría pelear, pero finalmente lo dejas atrás, o sea, te matas de la risa como al toque, ¿no? No es algo, o sea, más importante que pasa. El cine, a diferencia de otras disciplinas, como está hecho en equipo, tenemos un fin común. Entonces, al final todos estamos remando en el mismo barco y si no remamos juntos nos hundimos, ¿no? Entonces, eso es importante y las jerarquías no es por una cosa yo soy superior, etcétera, sino por una cuestión de orden, como les digo. Es igual, se va a hacer un banquete, entonces cada uno va a llevar ciertos ingredientes, pero alguien lo tiene que cocinar al final, ¿no? Entonces, igual como él contaba cuando hacía el sushi, ¿no? Entonces, claro, va a haber negociaciones más que peleas, ¿no? Negociaciones, yo lo veo así, porque claro, cada uno tiene un punto de vista, pero uno finalmente piensa, ok, a mí me pasaba, yo por ejemplo aprendí mucho a dejar, ¿no? Por ejemplo, yo al comienzo hacía mi locación que me parecía maravillosa y de pronto era, no, para la narrativa, esa escena hay que botarla, porque es más importante esta otra, porque esa nos va a ayudar a narrar dentro de la historia. Entonces, claro, era el dolor de mi corazón, pero era en pos de la película. Bueno, ¿no? de Entonces, uno hecho, aprende. en el montaje, producción también, ¿no? A veces vemos una escena que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, dinero, extras, movimientos, cámara. Llega el editor y dice, no. Y lo dice con esa frescura, ¿no? Con un chiste, con una broma, y no. Exactamente, libre soy. Y es verdad, pero claro, en realidad, muchas veces, otras veces no, pero digamos, ahí está el diálogo, digamos, entre cuál es la mejor película. Y es bueno que lo haya. O sea, es bueno como director cuestionar, que te cuestionen todo el tiempo si es lo mejor para la película o no, ¿no? Y a veces hay que, por más que no estés muy seguro, decir, bueno, sí, así lo hacemos, ¿no? Pero para refrescar, o sea, a veces uno no tiene las cosas tan claras tampoco, ¿no? Y a veces tiene que apoyarse en otros. Y eso es parte, digamos, del trabajo, ¿no? Claro, yo siempre le digo al director de que él tiene que pensar que si yo le hago el sonido de su película es porque, en primer lugar, yo le tengo que garantizar que le voy a hacer el mejor sonido posible. Y que en ese sentido
tiene que tener una confianza conmigo, yo la tengo con él, para que él se preocupe también de poder lograr ese mejor sonido posible. Es lograr un entendimiento. Por eso le digo, es un trabajo en equipo, con todas las áreas, igual ocurre con todas las áreas. Yo generalmente dialogo con todas las áreas cuando filmo, ¿no? Hago que no sé, el que tiene el grupo electrógeno se coloque lejos para que no me meta ruido, el que lo coloca las luces no me haga sombra porque yo tengo que meter la caña, ¿no? Que el camarógrafo me avise cuando yo meto la caña en cuadro, ¿no? O que el vestuarista o la vestuarista escojanle la ropa adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Es un diálogo permanente, intenso además. Por supuesto, intenso además porque cada uno defiende su área. Pero eso es parte de lo maravilloso que tiene este trabajo, ¿no? Que estamos en permanente estado de ebullición, pero nunca llegamos a estallar, afortunadamente, ¿no? O rara vez llegamos a estallar. A veces lo hacemos, pero rara vez. Un ratito. Sí, es cierto, hay jerarquías. Y hay jerarquías porque hay responsabilidades específicas para cada área y porque además se manejan equipos muy caros, o sea, que manejan tecnología costosa. Pero del tema de la dictadura, yo he trabajado con muchos directores y yo creo que es muy importante el director. Conozco directores que gritan mucho porque si no, no ponen en orden las cosas. Y conozco un director con el cual he trabajado mucho, que es Lombardi, que no habla. Tampoco se ríe, ¿no? Entonces simplemente entra y todo se silencia, ¿no? Y tampoco está cerca de sus actores porque él tiene la costumbre de trabajar 2 o 3 meses antes y convertir a esas personas en personajes, de tal forma que cuando llegan al rodaje simplemente los mueve y los ubica. Y eso le llamaba mucho la atención a Óscar Catacora, lo deben conocer, el director de Huaynapacha, al quien invité a una filmación, a la última película que hemos hecho, se llama Amelia, y se me acercó Óscar, así muy juvenil, muy chico, ¿no? Me dijo, no dirige, me dijo. Le digo, sí dirige, pero es una forma de dirigir, ¿no? Y entonces hay 1000 formas de hacer una película, hay 1000 formas de dirigir una película, hay 1000 formas de manejar la jerarquía de una película, ¿no? Lo importante es que todo el mundo tiene que ser eficiente en lo que le toca hacer, ¿no? Porque cuesta mucho una película, ¿no? Pinky cuesta al día no sé cuánto, ¿no? Por más pobre que sea, la película cuesta mucho al día. Claro, ¿no? Y bueno, y esto de la jerarquía también es importante porque, o sea, y creo que al final se toman las decisiones en conjunto, creo, bueno, a mí me ha tocado siempre tomarlas con el director, porque al final es plata todo, ¿no? O sea, no nos podemos ir a un día más de rodaje, el día más de rodaje cuesta $30,000 más o menos, entonces tenemos que acabar el plan de rodaje y por eso lo mejor es tener una preproducción muy trabajada, con mucha conciencia, con todas las áreas, para que cuando estés en el rodaje, solamente te pare el rodaje algún imprevisto, ¿no? Algún imprevisto que ya, pues que no puedes hacer nada, ¿no? Justo ahorita yo estoy filmando una serie y antes de yo presentar, tengo un equipo que me ve locaciones, antes de yo presentar las locaciones al equipo, me junto con mi equipo y pregunto, ¿no? Y hay mucho sonido, hay mucho ruido, ¿dónde está? No, está en la Benavides. Yo no, ni hablar, ni siquiera la presento por el sonido, ¿no? Y o si es muy chiquita, no, ni hablar. Yo ya sé que no voy a presentarla porque no va a poder hacer encuadres, ¿no? Entonces, y también ya tengo que saber qué es lo que quiere él para yo ver si esa locación va con lo que él quiere. Entonces es pensar en todos, en todas las áreas, ¿no? Y por ejemplo, lo que contaba era que el otro día hemos hecho una preproducción muy corta ahorita en una serie y había una locación, un domingo, yo dije, es domingo, no hay tráfico, era una calle que no era tan transitada, ya perfecto, habían filmado ahí Papá Youtuber y otra película antes, dije, debe tener, o sea, como se puede filmar, y vamos y cierran una calle paralela y todos los carros el domingo pasaron por la calle donde nosotros estábamos. Entonces fue terrible, o sea, mi director me decía, ¿pero qué pasó? Y yo, te juro que esto es un imprevisto, fui a hablar con la municipalidad y todo, pero no podía hacer nada, ¿no? Y ahí,
y me decía, ya no filmo. Y yo, no, sigue, continúas y los solucionaremos en post, ¿no? Pero yo ya sé desde ahorita, porque ¿qué pasa? A ver, en post me va a costar tal vez eso, un día de doblaje, no sé, $2,000, versus no filmar, conseguir otro día, $30,000, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que tomar la decisión ahí, ¿no? Es como, no, filma y en post lo vamos a solucionar y vamos a ver, por momentos cerrábamos la calle, así bien criollos, ¿no? Por momentos tratamos de hacer lo mejor posible entre todas las áreas, ¿no? Porque arte estaba preparadísimo, fotografía también, solamente para hacer los encuadres cuando había silencio. Pero nadie más podía fallar. En ese momento todos estamos abocados a sonido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la comunicación, el trabajo en equipo, porque tenemos que estar preparados para los imprevistos, que hay todos los días, hay imprevistos. Eso es lo único que te puede parar, ¿no? Sí, es cierto, o sea, siempre va a haber, entonces tiene que haber mucho orden y eficiencia, como dicen, ¿no? Porque por eso es que tienen que haber rangos y cabezas, porque si no, o sea, todo el mundo se mete y es un caos y todo el mundo entra en pánico, ¿no? Y uno tiene que defender no su área solamente y negociarla, sino las otras áreas, porque eso va a hacer que lo tuyo se potencie. Por ejemplo, yo trabajo visualmente, pero si yo no tengo un buen sonido, no me sirve. Lo visual, podríamos decirlo de una manera chata, es lo consciente, pero todo el sonido es el inconsciente. Piensen, por ejemplo, en una película de terror, ¿no? Que empieza, el sonido se va bajando, bajando y va creando tensión. Entonces, de nada sirve que nosotros trabajemos con las luces, con un cuarto terrible, si el sonido no nos va llevando y de repente siempre, a veces, ¿qué hacen, no? Cuando ya uno se relaja, de pronto, ¡pah!, te meten un sonido y te asustas, y no ha sido la imagen, ha sido gracias al sonido que ha potenciado la imagen, ¿no? Entonces, en realidad es una cosa que entre todos tenemos que salir de cualquier hueco, de verdad, ¿no? O sea, no es porque seamos buena gente y qué lindos somos, no, es una cuestión que está engranado de esa manera. Y también pensamos en la edición. Sí, si también. Sí. Yo he aprendido a ceder. Yo he aprendido a ceder, por Pero ejemplo. por supuesto que pensamos, ¿no? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, ahora también que teníamos 5 semanas de rodaje, pero yo decía, a ver, tenemos que hacer 200 minutos de material. Con una cámara no la vamos a hacer. Necesitamos 2 cámaras, porque no va a tener material para editar. Entonces, todas esas cosas, o sea, vienen, yo las propongo porque creo, tengo que pensar en todas las áreas, ¿no? Y cuando estamos ahí, por eso es tan importante que el director nos comunique a todos nosotros su visión, porque nosotros vamos a trabajar, o sea, para mí el éxito de un proyecto está cuando la visión del director la tenemos todos. O sea, si yo me acuerdo clarito que cuando yo era asistente de dirección, mi director me decía, si yo me rompo la pierna y me voy, tú tienes que filmar el comercial que yo hubiese filmado. Y eso se me quedó, y para mí es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿no? Que todo el equipo, si el director por A o B le pasa algo, nosotros seguimos nomás, ¿no? Y con su visión. Tenemos que ver qué hacer, ¿no? Con su visión. Obviamente eso no pasa, paramos, pero tendríamos que hacerlo, ¿no? Para mí ahí radica el éxito. Yo quería agregar 2 cosas que tienen que ver con el tema de edición, que lo más parecido a la etapa de guión, que es esta actividad en soledad, básicamente en tu propia isla, es justamente la etapa de edición, porque como ven, la etapa de rodaje es una locura, ¿no? En la cual si algo falla se pierden $30,000, o sea, que no te puede fallar el plan de rodaje, ¿no? Es una angustia permanente, ¿no? De que no se pierda el dinero y no se vayan a pasar los días del rodaje y pasan miles de cosas, ¿no? Como han estado acá contando todos ellos, pero la etapa de guión es una etapa en la cual el guionista está solo, escribiendo, bueno, o con alguien, tú has escrito guiones con otras personas, pero es una etapa mucho más relajada, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y edición no es relajado, pero al menos estás como efectivamente en una isla en la cual ya no tienes todo este apuro de esta angustia, ¿no? De que se me pasa las 6 de la tarde, que se me fue el sol, que se me fue la luz, ¿no? Es mucho más relajada también esa etapa, y efectivamente es como que vas a descansar después de una locura de años, en realidad, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que es como una especie de terapia. Llegar Sí, a es la isla, ¿no? Llegar a la, se vuelve psicoanalista. Sí, se vuelve psicoanalista. Editor, sí. Los editores, porque es verdad, o sea, después de 5 años, sí, y la intensidad de todo lo que has vivido es, bueno, ya, eso es lo que tengo, sálvame, ¿no?
Porque además ya perdiste un poco también, o sea, con toda la intensidad de lo que ha venido, a veces pierde la perspectiva de qué es lo que ha sucedido, digamos, durante toda esta visión que parecía muy, muy consciente. A veces, en verdad, puedes lograr perderlo, ¿no? Y en verdad empiezas a desmenuzar un poco lo que se ha grabado, o sea, tienes una idea en la cabeza de qué es lo que has querido contar, pero a veces se puede mejorar, ¿no? Se transforma, en lo mejor de los casos se transforma, digamos, ¿no? Porque es muy aburrido saber ya, esta queda, la siguiente, no sé qué, esta pega con esto, y que también podría ser, ¿ah? O sea, de hecho, creo que hay historias de directores que trabajan de una manera mucho más, el montaje era simplemente cortar y pegar. Pero claro, encontrarte con un talento distinto en un proceso que no he estado tan abocado y no he estado en esta locura, y también sí, a mí me parece como un relajo. Uy, va, por fin entré a la edición, se acabó el rodaje, se acabó la locura y vamos a encontrar la película, ¿no? Claro, y la edición también es un proceso largo y tedioso para algunos, en el cual se les recuerda, es como Vietnam, porque recuerdan un montón de cosas, ¿no? Y los ves en sus caras, pero es un proceso, ¿no? Yo tenía entonces, el compaginar y el poner todas las escenas tal cual es un proceso. Entonces hay un primer corte, que es el primer corte del director, tal cual, el guión, ¿no? Y si no te sientes físicamente mal al verlo, algo está mal contigo, ¿no? Eso es lo que dice Scorsese. Si no te sientes físicamente mal al ver tu primer armado, algo está mal contigo, ¿no? Porque te deberías sentir mal, porque muchas veces no sale, ¿no? Exactamente como querías. Y siempre lo que te imaginas es mucho mejor de lo que finalmente tienes, como director, ¿no? A mí me ha pasado que como editor es como, man, ya, eso salió mejor de lo que esperaba, ¿no? Y digo, man, ¿y de acá qué hago? Solamente no me queda hacer mucho, ¿no? Pero es un proceso en el cual se va afinando, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la pintura o la fotografía, ¿no? Que es como un instante y es uno frente a la obra. El cine es un proceso, ¿ya? Y hay etapas, ¿no? Entonces está de la misma manera que la etapa de preproducción, producción y postproducción. En la edición, lo que tratamos de hacer es como esculpir, ¿no? Entonces, o tallar, no la haces bien a la primera, no la haces bien a la segunda, a la tercera, a la cuarta comienza a tomar forma, a la quinta ya tiene una forma más parecida a lo que quieres, ¿no? De repente a la sexta, uy, le capaste, no, tenemos que volver a como estaba antes, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Entonces, las películas en las que yo he trabajado, he tenido corte número 1, 2, 3, 4, 17. Corte número 1, 23, ¿no? Y es así de intenso. Y cada corte tienes que verlo y son 2 horas, por lo menos, ¿no? Y la otra cosa, sí, pues somos personas intensas. ¿Por qué? Porque hacemos esto. Porque aparte no solo somos técnicos, sino también artistas. Y queremos expresar, ¿no? Y por eso nos metemos a estas aventuras locas, pues, ¿no? Pero sí, hay mucha pasión. Y por eso es que también es importante saber o tener una cierta, número uno, cierta distancia y para reforzarlo de las jerarquías, ¿no? A mí me parece muy importante eso. Y lo menciono porque muchas veces recibo preguntas de ¿y cómo haces cuando todos opinan? No, no todos opinan, pues. O sea, todos pueden opinar, pero no a todos se les hace caso. ¿No? ¿A quién escuchas? Al jefe de área, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estás como en el desembarco de Normandía sin haber entrenado, pues, ¿no? Y no sabes qué hacer, igual te matan, pero bueno. Okay. Bueno, porque se nos pasa el tiempo y lo que quería era sobre todo, ya acá cualquiera dice, no hay ningún orden, ¿no? ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno de hacer cine en el Perú? Porque hay cosas terribles, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de hacer cine en un país donde todavía falta mucho por hacer, ¿no? A nivel, bueno, de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay cosas buenas, ¿no? Entonces creo que, no sé, lo que puedan pensar en qué es lo terrible, digamos, o las dificultades que pueden haber tenido por estar acá en el Perú, porque piensan que han estado, que pasa acá de repente en otras partes, y también lo positivo, ¿no? De repente de hacer cine en un país como este. Sí. A mí que he trabajado además en varios países, ¿no? Entonces ya puede hablar. Ahorita que ya todo vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Algo que ahorita es un gran problema para mí es la informalidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a poner la cámara y filmar, y ya ahora no se puede hacer eso tan libremente, ¿no? Porque, por ejemplo, si estoy acá filmando y acá atrás hay un mural,
yo necesito tener el permiso de la persona que hizo ese mural. Antes no era así, porque las películas se quedaban acá y tal vez viajaban solo a festivales y no comercialmente no se iban a otros lados. Ahora que puede estar en Netflix o puede estar en otra plataforma, todo el mundo la ve. Y de pronto el muralista te dice, oye, págame, no me has pagado, ¿no? O oye, vengo tal vez acá y digo, ya, ¿quién hizo el mural? Porque lo quiero contactar para que me dé el release. Ah, no sabemos quién fue. No tenemos el teléfono. Entonces es muy difícil ahora que todo está tan globalizado, ¿no? Y también, ya no, pero sí fue un proceso, la formalidad de todo el personal, ¿no? Antes, la gente no daba ni recibos, ni facturas, ni nada, ¿no? Ahora todos, todos dan facturas, dan recibos, la parte contable y legal para mí es lo que ahorita no tenemos fuerte. No tenemos abogados que sepan sobre la industria del entretenimiento, entonces yo tengo que estar como llamando abogados de México, de Los Ángeles, para preguntar cosas, porque ahora ya tenemos que tener como protegernos legalmente por muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, pucha, si viene Netflix, esto va a tener que cambiar, y vamos a sufrir primero, bastante, ¿no? Y la parte administrativa también, ¿no? Es como, sí, liquidamos y todo, pero la parte administrativa es otra cosa, ¿no? Es algo que creo que nadie se lo imagina. Eso es bien. Pero por otro lado, las cosas buenas es por lo mismo que es informal, yo puedo agarrar y cerrar la calle un ratito, ¿no? Porque en otro lado no te dejan hacer eso, ¿no? La puedo cerrar, no sé, pues 10 minutos, ya la cierro, ¿no? Y tengo a mi policía que me ayuda a cerrar la calle, ¿no? Que en otro lado no te dejan hacer eso, ¿no? Eso, sufro con lo legal, sufro con la parte contable también, pero por otro lado se pueden hacer cosas que en otros países no, sobre todo creativas, ¿no? Que sabemos que hay un tire y afloje, ¿no? En otros lados es muy como no puedes hacerlo. Sí, efectivamente es algo que está cambiando mucho en el cine, y yo voy un poco por lo que dice Pinky. Por ejemplo, yo vengo de las artes plásticas y yo siempre lo he tenido en claro, un artista, por más que tú vendas un cuadro, eres dueño de la imagen. Entonces es algo que yo siempre hablaba y me veían a mí como una pobre histérica loca, claro, está bien de las artes plásticas, ¿no? Y ahora no, ya es una cosa estándar, ¿no? Entonces, y muchas pequeñas cosas han ido cambiando y se van formalizando, que es bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto un problema que, claro, acá a veces esta misma informalidad a veces nos crea problemas, ¿no? De verdad, y no somos tan eficientes, algo que podría ser más rápido, etcétera, funciona así. Igual los presupuestos afuera no son, yo por ejemplo he ido a películas de bajo presupuesto afuera, que para mí era como, me sentía como reina, ¿no? Y los equipos, que supuestamente sí, mire, esos son estudiantes, y eran totalmente expeditivos, etcétera, que yo me sentía mal porque era sentarme con la directora, porque todo lo que había pedido habían cumplido y todo estaba perfecto, y yo estaba acostumbrada acá que siempre va a haber un problema y porque nos falta acá, etcétera, ¿no? Entonces, pero la ventaja también tiene que ver por este mundo que, como dice, la necesidad agudiza el ingenio. Nosotros estamos tan acostumbrados a la necesidad. Por ejemplo, acá antes han hecho milagros en el cine, definitivamente, han sido héroes culturales, ¿no? Entonces venimos, de alguna manera hemos heredado un poco de eso, porque siempre estamos acostumbrados a que va a haber un imprevisto, que afuera no. Entonces a mí me ha sucedido que de pronto han habido imprevistos y todos se miraban, y en arte, etcétera. Entonces obviamente la cabeza es el que da la cara, no va a venir el equipo o todos en conjunto a gritar en coro, ¿no? Y de pronto yo, como era la peruana que estaba acostumbrada a hacer como este tipo de cosas, yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo, había una escena en una piscina y habían unas manchas. Esas manchas, por supuesto, semanas antes ya estaban presentadas, aprobadas, etcétera, y de repente a la hora que se ve en la pantalla y se prueba también con cómo se va a ver visualmente, etcétera, de repente la directora se pone creativa y dice, no, es que pensándolo bien no me da
lo que yo quiero. Yo ahora me imagino esta piscina, era una escena de noche, ¿no? Y se tiene que ver como si fuera una caverna y no sé qué. Y todo el equipo me decía, no, ya eso lo probamos, ya está en presupuesto, porque claro, todo funciona y no tienen este chip de que va a cambiar algo. O sea, ya todo estuvo y ya está cerrado, oleado y sacramentado. Entonces yo volteo, me retiro del equipo, voy con la directora, ¿cómo te lo imaginas? Dice, me lo imagino como brillante, y como oleoso, sí, me dice, ¿no? Entonces yo voy a la cocina, me traigo un pis, lo lleno de aceite, lo lleno todo, lo enfoca y me dice, esto es lo que quería, y me retiro calladita, ¿no? Porque claro, acá estamos acostumbrados más bien a ese tipo de cosas, ¿no? Que de pronto era como, no. Y entonces, claro, todo mi equipo se quedó así. Entonces, cada vez que había un pequeño imprevisto que normalmente es como, no, y siguen, ¿no? Entonces, teníamos esta posibilidad de ser creativos porque de pronto veían esta peruanita que tenía estas ideas disparatadas, pero que estamos acostumbrados que pasa lo de la calle, etcétera. Entonces, tenemos que resolver. No, yo en mis cursos, por ejemplo, cuando un grupo va a dar un examen y tiene un problema y lo soluciona, no lo pongo como un demérito, lo califico bien porque eso es lo que va a pasar acá todo el tiempo, más bien, ¿no? Otra cosa importante acá que yo sentí es que cuando tú realmente formas un equipo y todo el equipo tiene la visión del director y van, o sea, ad hoc, de acuerdo con todo lo que él quiere, o sea, todo el equipo va a empujar el carro de una manera que no te puedes creer. O sea, yo que estuve en México, o sea, el equipo era buenísimo y todo, pero yo no sentía esta... Claro, tomamos la película como nuestra, todos, ¿no? Es como, ya, o sea, tú vas a ver que todos van a empujar el carro todo el rato. En climas me pasó que, claro, todos sabían que no teníamos presupuesto, que estábamos así, ya no podíamos más, y estábamos en la última locación, que era en la sierra, y comenzó a llover a partir de las 11 todos los días. No, yo lloraba todos los días, porque no terminábamos el plan de rodaje nunca, porque llovía a las 11 de la mañana todos los días, y de pronto se me acercó el sonidista y me dijo que había hablado con todos y que no nos preocupemos, que si había que filmar 2 días más, ellos se quedaban sin cobrar. Ahí lloré. Hay una cosa que es verdad que no sé si me hubiera pasado en otro país, es que, por ejemplo, cuando yo decidí hacer mi primera película, que fue Viejos Amigos, fue tan sencillo como ir a la SUNARP, hacer mi empresa, ir a la SUNAT, sacar mi RUC, presentar a DAFO y ganar. O sea, no tenía ni un corto, venía de la publicidad, no había trabajado con nadie, digamos, en el lado cinematográfico, era un desconocido, y se hizo una película así, con $230,000 más o menos, que fue lo que costó casi íntegramente el premio de DAFO, ¿no? Entonces, claro, es una película que me dio una oportunidad de haber hecho 2 posteriores y estar un poco involucrado, digamos, en el cine. Pero claro, yo le contaba un poco eso a otra gente en otros espacios a nivel latinoamericano, el tema de que es difícil hacer una empresa, que es difícil ganar los fondos, que tienes que asociarte con una empresa que tenga cierto recorrido, que es muy difícil, o sea, varias complicaciones que en mi caso no se dio. A todo esto fui dueño absoluto de la película, o sea, hice realmente lo que quise con ella, ¿no? Que en otros casos de repente no se hubiera dado, ¿no? En otros lugares. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado también es que es muy difícil sostener, a mí me gustaría hacer más películas, pero claro, casi todos son fondos concursables. Si bien lo he hecho como una especie en el caso de la segunda película, Guerrero y Papá Youtuber, con un interés comercial también, pero los números no han sido tan positivos tampoco, ¿no? O sea, en función entre la inversión. Entonces, claro, digamos, tengo que optar de nuevo por fondos públicos, fondos concursables, y que probablemente se demoren más a largo plazo, ¿no? Entonces sí, hay dificultades en todos lados, en verdad el cine creo que en todos los lugares es difícil. Acá es complicado, tenemos siempre pocos recursos, tenemos mucho ingenio, tenemos un equipo humano maravilloso, la verdad, en casi todas las áreas, ¿no? Pero hay oportunidades también que se abren, que no se van a abrir en otros lugares. Cosa en mi caso particular, ¿no? Sí, bueno, sí es cierto, o sea, hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer con el cine.
y indudablemente es una profesión y un oficio altamente gratificante, sumamente gratificante, diría yo. Por eso muchos de nosotros continuamos haciendo cine, a pesar que también hay muchas experiencias un poco gratas, ¿no? No tenemos trabajo siempre, por ejemplo, ¿no? A veces es cierto que cada día afortunadamente está habiendo más trabajo, pero han habido etapas o épocas en las cuales uno trabaja, hacía una película por año y la siguiente, con suerte, llegaba el próximo año, o se pasaba 2 años sin hacer una película, y había que encontrar trabajo, porque hay que trabajar para vivir como todo el mundo, ¿no? Muchas veces los pagos no son tan satisfactorios, ¿no? Se hacen las películas con las promesas de que a los trabajadores se les va a pagar y no se les paga. Trabajamos sin seguridad social. Muy pocos rodajes incorporan el seguro para los trabajadores en los accidentes de rodaje, ¿no? Y no tenemos jubilación, por ejemplo, ¿no? Realmente para acceder a este tipo de cuestiones que son sumamente importantes para la vida, y mucho más cuando uno empieza a tener ciertos años, como es mi caso, ¿no? Se da cuenta de que realmente son sumamente importantes, ¿no? Pero nada de esto ocurre con el trabajo cinematográfico, lamentablemente, ¿no? Es parte, indudablemente, del desarrollo, que todavía no lo tenemos plenamente. Ojalá lleguemos en algún momento a desarrollarnos como una industria sólida y en ese sentido todos podamos disfrutar de nuestro oficio, todos podamos disfrutar de nuestro trabajo, no solamente por la enorme creatividad que ponemos en él, sino también por la satisfacción personal, no necesariamente en bienes materiales, sino en seguridad personal que podemos tener hacia futuro. Ese es el lado un poco débil del asunto, en toda esta parte de la producción cinematográfica en el Perú, ¿no? De la creación cinematográfica en el Perú. Es cierto, se va mejorando, pero nos falta todavía un largo trecho de recorrer, ¿no? O sea, hay otros países donde los trabajadores cinematográficos tienen seguros especiales, por ejemplo, ¿no? Si trabajan 3 meses del año, tienen 3 meses más asegurados, pagados por el Estado, para aguantar, digamos, esta falta de trabajo. Cosa que se puedan enganchar en la siguiente película, porque claro, uno no trabaja todo el año seguido. En ningún lugar del mundo los trabajadores cinematográficos son como empleados de oficina que van de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces eso dificulta esta relación con el trabajo y la relación con la seguridad social, que como les repito, es muy precaria y que esperamos cambie, porque si no vamos quemando a la gente, ¿no? O sea, Pili y yo somos casi dinosaurios en cierto sentido, no por la edad que tenemos, sino por la duración también que tenemos. La mayoría de trabajadores de cine se retiran a los 50 años aproximadamente, porque se dan cuenta que luego entran a una etapa en la cual físicamente están deteriorados, como todo ser humano, y ya no pueden hacer determinados esfuerzos propios de la edad, por razones de la edad. Yo tengo una enfermedad degenerativa en la columna que me tuve que operar por cargar la grabadora de sonido, por ejemplo, ¿no? Y situaciones así. Y ese es el lado complicado. El resto es maravilloso. Y tal vez por eso maravilloso seguimos trabajando, ¿no? Y también porque nos gusta, en verdad, nos gusta mucho hacer cine. Es probablemente lo único que sepamos hacer, ¿no? O hemos decidido que es lo único que sabemos hacer, mejor dicho, ¿no? Justo Panchito ha tocado un tema que es el de los seguros, ¿no? Que bueno, ahora yo creo que todo ha mejorado, ahora todo, bueno, hay contratos, trabajamos 12 horas de recuperación, o sea, no puedes filmar hoy día hasta las 7 y mañana empezar a las 5, no puedes hacer eso. Ya cada vez más los productores tienen más conciencia de eso, y todos trabajamos para eso, ¿no? Aseguramos a la gente con 2 tipos de seguros. Todo eso ha cambiado, está mucho mejor ahora, pero por ejemplo, ¿no? Si viene una producción de afuera, me pide yo asegurar el rodaje, y eso acá yo lo he podido hacer solamente en 2 rodajes,
en 3 rodajes, que uno fue en Madinusa, pero porque el seguro venía de España. Luego lo pude hacer en Retablo, porque, o sea, era en Ayacucho, eran condiciones muy difíciles, y pude traer un seguro de Argentina que me aseguraba el rodaje, ¿no? Y que si pasaba cualquier cosa, o si por ejemplo el director se enfermaba, se paraba el rodaje y me pagaban un día de rodaje, ¿no? O el principal se enfermaba, pero eso ha sido como una lucha traer ese seguro acá, y es carísimo, ¿no? Y ahora en las series también lo estoy usando, pero claro, hacer que el chip cambie para que los seguros vengan acá ha sido muy difícil, ¿no? Y creo que somos 3 o 4 personas que lo hemos usado nada más, ¿no? Y ese es un tema súper grande, porque también acá hay mucha inseguridad, hay mucha delincuencia, entonces por eso no quieren venir tampoco, ¿no? Y por más que tengo 10 personas de seguridad, en mis rodajes tengo entre 6 y 10 personas de seguridad siempre. Igual pueden pasar cosas, ¿no? Entonces los seguros te dicen, no, mira, para asegurar el carro, porque yo aseguro todos los transportes, por ejemplo, ¿no? Entonces para asegurar el transporte tienes que tener GPS, tienes que tener un policía adentro, tienes que tener esto, y eso es plata, ¿no? Entonces, pero hay muchas veces lo tienes que hacer, ¿no? Porque nuestros rentals no tienen asegurados sus equipos. Entonces, ¿qué pasa si se roban la cámara? Yo la voy a tener que pagar, porque te hacen firmar algo, ¿no? Entonces, todas estas cosas no se han formalizado todavía, ¿no? El rental debería tener su seguro, pero no lo tiene. Entonces, pero yo tengo que poner un seguro y traer un seguro de Argentina, o sea, ¿no? Esas cosas. Si viene una empresa grande a hacer algo grande acá, vamos a tener todos esos problemas. Otro asunto son los sindicatos. Es algo que se está dando desde algunos años. Hay equipos, por ejemplo, luces tiene sindicato, maquillaje, pero otras áreas no. Por ejemplo, arte desde hace poco está pensando en sindicalizarse, y eso es bueno también, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido la suerte a veces que he trabajado, por ejemplo, con Pinky y hemos estado cuidados. Yo inclusive di a luz, entonces igual se me pagó, trabajé una parte, etcétera, ¿no? Pero eso no se da con todas las producciones. Yo he tenido otras producciones que he terminado y he colapsado, porque con el cuento que había poco presupuesto y nosotros lo hacemos por amor al arte, terminando, no había equipo de avanzada, entonces yo terminé de filmar y comenzaba a armar lo que venía el otro día hasta la medianoche, y de ahí venía de madrugada, o sea, 3 de la mañana venía para terminar de armar, y de ahí cuando todo el mundo venía a las 7 empezamos, y de ahí al otro día. Entonces, claro, no hay cuerpo que aguante, ¿no? Entonces, claro, es necesario estas cosas como para tener derechos, para no terminar enfermos, etcétera. Pero por otro lado, todo siempre tiene sus dos lados, ¿no? Hay algo aquí en Perú que todavía hay mucho amor a la camiseta, que tú lo has contado, ¿no? A mí me pasó en una película de bajo presupuesto, pero con esa no hubo problema, que se llamaba El Abuelo, de muy, muy bajo presupuesto, pero todo el mundo se había puesto tanto la camiseta que en un momento el protagonista se puso mal, era un anciano, y se puso tan mal que podía irse de este mundo, y de pronto tuvieron que cortar, ¿no? Y era como, ahora qué hacemos, y todo el mundo al día siguiente, cada equipo tenía una solución, y se filmó ese día unas escenas que estaba el abuelo de lejos, que fue un doble, que era alguien del equipo que hizo del abuelo, y de pronto y al día siguiente se filmaron otras escenas donde no aparecía, y al tercer día el viejito manda a decir como, yo nunca he tenido un protagónico y no me lo voy a perder, y comienza a mejorar y se lo traen al cuarto día, y todo el mundo ya era como de cristal, lo hacía su escena y lo cargaban y lo acostaban, y así terminó la película, ¿no? Que creo que ahora la van a dar en la Universidad de Lima, no sé si la van a dar estos días, pero fue con buenísimo acá. Claro, y era presupuesto cero, pero todo el mundo se ponía en la camiseta o en la teta. Yo me acuerdo que faltaron 2, o sea, se quemó unas escenas, y la directora Claudia lloraba y lloraba, y después todo el mundo vino y hacemos 2 días gratis, ¿no? Entonces, afuera a mí me ha pasado que de repente está faltando 15 minutos y todo el mundo ya está guardando sus cosas, y había una crisis, algo, y
no, o sea, como están sindicalizados, no les importa, es un trabajo, pero es solo un trabajo, no se les va la vida, acá nos apasionamos por el proyecto todos, ¿no? Entonces allá no, se iban y yo me quedé ahí con la directora y poco a poco, por ejemplo, en mi equipo de arte fui haciendo que se pongan la camiseta, pero afuera en muchos lugares es como, esta marciana, ¿qué le pasa? O sea, estamos trabajando y ya, pero también es como que uno aprende, ¿no? Entonces siempre hay dos lados en todo, ¿no? Es que nos quedan 10 minutos, nada más. Ya. Sí, pero Pili, ¿tú quieres decir Una algo? breve. Sí. No debemos olvidarnos, no debemos dejar de lado, es que apareció una tecnología nueva, que es tecnología digital, y que definitivamente ha mejorado las cosas, ha mejorado los presupuestos, ha abaratado muchas cosas, ha acelerado los procesos. Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo hacía cine, no veía nada de la película hasta los 3 meses después, ¿no? O sea, yo no sabía cómo estaba la toma 1. Podía estar todos los rollos, los 185 rollos rayados, y yo no sabía, ¿no? Porque no había laboratorio en el Perú y teníamos que trabajar o con Argentina, Venezuela, Nueva York. Entonces, esa era la historia. Yo acabo de hacer una película en donde mientras la filmaba estaba colorizándola, ¿no? Hace 2 meses, ¿no? Y eso sí es importante. Yo no estoy muy feliz con la nueva tecnología porque yo soy celuloide, ¿no? Y encuentro enormes diferencias entre una y otra, pero no puedo dejar de reconocer que el cine, especialmente para lo indie, para lo latinoamericano, para nuestros presupuestos, es de una gran ayuda y nos ha levantado mucho, ¿no? En cuanto a nivel de proyectos, ¿no? Bueno, lo que quería era, aunque sea estos últimos minutos, dejar que el público de repente les tiene algunas preguntas, ¿no? No sé si hay alguien que les quiera preguntar algo, probablemente hay tiempo para 2 preguntas o máximo 3, ¿no? A ver, por allá creo que han levantado la mano primero. ¿Hay algún, Gonzalo, hay algún micrófono para allá o no? No. O que venga. Bueno, habla muy fuerte. Para ti. Yo creo que para el tipo de película que yo hago es la única manera. Ir primero fuera, ojalá que le vaya bien, porque también hay mucho factor suerte, porque hay factor suerte con qué otras películas naces, qué festival te va a querer, o sea, por eso tienes que tratar de hacer la mejor película para que el factor suerte sea lo menos posible, ¿no? Pero sí creo que es la única manera, porque así nos va dando visibilidad, sobre todo ahora que hay redes, ¿no? En prensa, vamos haciendo un poco de bulla, un poco de boca a boca, ¿no? Eso no ha cambiado desde Días de Santiago hasta Retablo. O sea, las películas que yo he tenido las hemos hecho así, ¿no? Primero afuera, de ahí en Perú. Y lo que sí ha cambiado es que ahora hay mucha oferta. O sea, cuando hicimos Días de Santiago y la sacamos a la cartelera, era un evento hacer una película, era algo único. Ahora tenemos una película peruana cada semana. Ya no es un evento, ¿no? Ya no es algo raro, ¿no? En esa época sí era algo raro, ¿no? Sí era algo como particular, ¿no? Y por ejemplo, yo estoy segura que si Retablo tal vez no hubiese ganado tantos premios, acá tal vez no me hubiesen hecho caso los cines, ¿no? Entonces yo voy con el distribuidor que elijas, vas a los exhibidores con un respaldo,
O sea, no me vas a decir que es una mala película, ¿me entiendes? Porque, mira, tengo estos premios que me respaldan, ¿no? Y un poco que vas un poco empoderada, porque si no, te dan poquitísimas alas. Menos, o sea, igual nos han dado pocas alas, pero tal vez si no, me hubiesen dado 2, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil. La estrategia creo que es parecida todavía. Ahora lo que ha cambiado son los medios publicitarios. Esta vez con Retablo solo hemos hecho redes. No hay ni una sola valla, no pusimos el tráiler en la televisión, ni nada en el comercio, ni nada. Solo polos, sí. Y hicimos todo con influencers, hicimos todo por las redes, ¿no? Y ha sido, en verdad, siento que hemos llegado a este público que va a ver películas como Retablo, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, yo siempre pienso que son como 50.000 personas más o menos, que fueron los mismos, tal vez 50.000 que fueron a ver Días de Santiago, que fueron los mismos 50.000 que fueron a ver Madinusa, porque esos fueron los números de Días de Santiago y Madinusa. Es como el público cautivo para mí que va a ver este tipo de películas, o que van al teatro, o que van... Lo único malo es que ahora hay muchísima oferta. ¿Cómo te diferencias de esa oferta? Es lo que nos hace pensar a nosotros cómo hacer las estrategias, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros somos cineastas, no somos marqueteros, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Que llegamos a esa etapa y de pronto es, ya, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Creo que también Retablo ha tenido éxito porque nos hemos juntado con gente que nos ha ayudado a comunicar, ¿no? Nos ha ayudado a comunicar un mensaje, nos juntamos con una empresa de relaciones públicas que se llama TOC, buenísima, que me ayudó con influencers y todo eso. Nos juntamos con otra agencia de comunicación que se llama Nodos, que me ayudó con todas las redes. Entonces, y en verdad te ayudan, porque claro, no tenemos mucho dinero. Entonces, y les parece algo peculiar porque no los habían llamado antes, ¿no? Y eso fue un poco entre Álvaro y yo que pensamos en llamar a esta gente, ¿no? Y ellos en verdad nos abrieron los ojos un poco de cómo hacer el mensaje y todo eso. Entonces ahora es como, yo no me voy a poner a hacer la estrategia de marketing porque yo no sé de marketing. Prefiero llamar a alguien, y creo que ahí está, ¿no? Hay tener la humildad de decir, yo no sé eso, hay que llamar a alguien y ver bien quién puede ir con tu película. Bien, una pregunta más, no hay más tiempo. A ver, por aquí, no sé, es que son tantos, no sé. A ver, ¿quién está primero? A ver, ¿quién está primero? Una respuesta que da para horas. Pero bueno, no sé, alguien no sé si quiere responderle brevemente algo, ¿no? Acerca... Es súper complicada la respuesta. Mira, yo Pinky, solo te voy a responder desde mi punto de vista y lo que me ha pasado a mí, ¿ok? Días de Santiago yo le hice sin ningún fondo, en un momento que era otro, y pudimos hacer una película con $35.000. Y luego todas las demás que he hecho han sido porque han ganado el fondo del DAFO. Sin ese fondo no hubiese podido hacer ni una, porque el primer fondo es el principal. Por eso puedes tener otros fondos más. Como dijo Fernando, él lo ganó sin tener ningún corto. O sea, la cuestión es tratar, aplicar. Retablo aplicamos 5 años. O sea, 4 años no ganamos. Ganó al 5º año y es solo perseverancia. Ahora, ¿por qué yo estoy pro la ley de cine? Es porque yo creo que va a haber mucho más premios, se va a poder hacer más películas tipo Retablo, que es la única manera de hacerlas. Creo que hay
se va a invertir mucho en formación. Ahora igual yo veo una diferencia gigante entre cuando yo empecé ahora ustedes tienen muchísimas más oportunidades, hay cursos, hay talleres, se lleva talleres a provincias, hay escuelas, los fondos no son solo para los proyectos, hay fondos de gestión cultural, hay fondos de videos experimentales, hay para todo, hay para cortos. En la época que nosotros empezamos, o sea, no había nada. O sea, solamente había un premio y eso, o sea, no se cumplía la ley en ese momento. Entonces, yo sí creo que esta nueva ley sí va a ayudar, creo que van a haber más retablos, más películas así, creo que va a haber más formación, creo que va a haber mejores circuitos de distribución, vamos a poder formar públicos. Sí le faltan cosas, pero que yo creo personalmente que vamos a estar mejor, yo sí creo que vamos a estar mejor. Queda tiempo para una pregunta más. ¿Alguien vio el...? A ver, no, yo quería solamente decir de que hacer cine en el Perú, y no solamente en el Perú, en general en América Latina, ¿no?, está íntimamente vinculado a las leyes de cine. O sea, es muy difícil hacer cine en nuestros países, y en Perú plural, porque en primer lugar no somos dueños de la exhibición. O sea, la recuperación de una película se hace sumamente difícil, ¿no? En segundo lugar, el público está condicionado a un determinado tipo de cine, que es generalmente el cine norteamericano, ¿no? Y en tercer lugar, evidentemente como país necesitamos expresarnos. Y en ese sentido, las leyes de cine proporcionan los fondos necesarios para lograr esta producción. O sea, yo siempre he creído y creo que los cineastas tenemos la obligación de apoyar y desarrollar las leyes de cine. O sea que para nosotros, creo yo, para todos los que estamos acá, eso es clarísimo. Podemos tener discrepancias, una ley es mejor que otra, etcétera, etcétera, pero las leyes de cine son fundamentales. Sin leyes de cine no tendríamos cine en el Perú, como no habría cine en Bolivia, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil, etcétera, etcétera, en América Latina. Incluso en España, Francia, Islandia, Finlandia, en muchos países de Europa, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Sí, bueno, lo que queda es que una ley de cine se vaya mejorando cada vez más, ¿no?, con el tiempo, pero tiene que haber una ley de cine. Bueno, no nos queda ya tiempo porque tenemos también que regalarles unas cosas a nuestros invitados. Sí, por favor. Solamente para terminar, les pido por favor que vayan a ver Retablo, que nos ayuden a promocionar en sus redes. Esta semana nos han abierto en Chiclayo y en Trujillo porque lo han pedido. Estamos en muy poquitas salas, pero si sigue yendo gente, se va a quedar. Entonces, en verdad, es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.